¿Qué tal? Yo soy Luis Enrique Grande Fuentes, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, Unidad Tomás Aquino. Esta presentación es de la materia Control Estadístico de la Calidad del docente Juan José Morales Ibarra. El tema es de la Unidad 1, Teoría General y Herramientas Básicas de la Calidad. En este presente trabajo abordaremos la teoría general y las herramientas básicas de la calidad, con el objetivo de comprender los fundamentos que sustentan la gestión de calidad y su aplicación práctica en distintos escenarios. A lo largo del desarrollo podremos tener práctica de los conocimientos adquiridos en clase, utilizando herramientas esenciales como el histograma, el diagrama de Pareto, el diagrama causa y efecto de Ishikawa y el diagrama, de correlación, todas ellas fundamentales para el análisis y la mejora de procesos. Finalmente, además de los casos asignados, se incluirá un pequeño caso práctico propio diseñado para aplicar de manera directa las herramientas estudiadas y así demostrar su utilidad en situaciones reales, reforzando así la conexión entre la teoría y la práctica. Empezamos con un pequeño marco histórico donde nos dice que el concepto de calidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de un enfoque artesanal a un sistema estructurado de gestión. En la era artesanal antes del siglo XX, la calidad dependía directamente de la habilidad del artesano sin métodos estandarizados. En la revolución industrial, con la producción en masa, surgió la necesidad de inspeccionar productos terminados para asegurar una uniformidad. En la década de 1920, Walter Schernhardt introdujo las gráficas de control, sentando las bases de la estadística aplicada a la calidad. En décadas de 1950 y 60, figuras como Edward Deming y Joseph Juran impulsaron la calidad total, destacando la importancia de la mejora continua y el enfoque en el cliente. Japón no se queda atrás y en la posguerra adoptó estas ideas y desarrolló herramientas prácticas como el diagrama de Ishikawa, causa y efecto y el uso sistemático de los 7 instrumentos básicos de la calidad, histogramas, paretos, correlación, etcétera, ¿no? Hoy en la actualidad se entiende como un sistema integral que abarca procesos, personas, resultados. Esto se apoya en herramientas estadísticas y gráficas para la toma de decisiones. En la actualidad también se lleva a cabo algo que se llama metodología Six Sigma. La metodología Six Sigma tiene antecedentes, es una evolución de las teorías sobre la calidad de más éxito desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente pueden considerarse precursoras directas. TQM, Total Quality Management o Sistema de Calidad Total. SPC, Statistical Process Control o Control Estadístico de Procesos. También incorpora mucho de los elementos del ciclo PDCA de Deming. La metodología Six Sigma fue iniciado en Motorola en el año 1982 por el ingeniero Bill Smith como una estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero posteriormente mejorado y popularizado por General Electric, perdón. En la actualidad, el costo en entrenamiento de una persona en Six Sigma se compensa ampliamente con los beneficios obtenidos a lo largo del tiempo. Motorola asegura que haber ahorrado 17.000 millones de dólares desde su implementación es verídico, por lo que muchas empresas han decidido adoptar este método. Y aquí nos muestra la metodología Six Sigma. Nos dice que hay que definir, seleccionar procesos claves, traducir la voz del cliente en variables claves de operación de proceso, diagnosticar el proceso y plantear el proyecto. Después continuamos con medir, que es reunir datos, encontrar tendencias y patrones, determinar el nivel de sigma del proceso, identificar las fuentes de desperdicio,
realizar las mediciones financieras del proyecto para posteriormente pasar a analizar, que es dibujar un mapa futuro, identificar causas potenciales, desarrollar también modelos de análisis, determinar y validar causas raíces. Brinca de ahí a mejorar, donde dice identificar soluciones potenciales, determinar soluciones óptimas, verificar y validar soluciones, validar el beneficio financiero también. Y termina con controlar, donde dice estandarizar el proceso, desarrollar el plan de seguimiento y monitorear el proceso. Eh, Esto pasa a aprendizajes claves y continúa el ciclo. Aquí vienen las herramientas básicas de la calidad. Las herramientas básicas de la calidad surgen de la necesidad de controlar y contar con procedimientos claros y objetivos para el análisis y la solución de problemas en programas de mejoramiento. Según Ishikawa, con estas herramientas básicas se pueden resolver el 95% de los problemas que presenta una organización, sobre todo en el área productiva. Las herramientas básicas de la calidad también son conocidas como herramientas de la calidad, de estadística, de administración, de la mejora continua y demás. Estas herramientas son histogramas, diagramas de flujo, diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto Ishikawa, diagramas de dispersión y gráficas de control. Las herramientas básicas de calidad, a pesar de su antigüedad, siguen siendo el conjunto de técnicas estadísticas de mayor uso en las estrategias de control total de la calidad. El propósito de las herramientas es organizar los valores, datos numéricos, facilitar la planeación mediante herramientas efectivas, ayudar en la mejora del proceso de toma de decisiones, entre otras cosas. Y aquí vienen los histogramas. Estos consisten en una serie de rectángulos cuya altura representa la frecuencia con la cual se presentan determinados problemas relacionados con la calidad. Permite identificar rápidamente los errores, sugiere que problemas se deben corregir primero y es muy efectiva en el campo laboral en organizaciones, ¿no? Un histograma es una descripción gráfica de los valores medios individuales de un paquete de información y que está organizado de acuerdo a la frecuencia o la relativa frecuencia de ocurrencia. Los histogramas ilustran la forma de la distribución de valores individuales en un paquete de datos en conjunción con la información referente al promedio y la variación. La forma de un histograma depende de la distribución de las frecuencias absolutas de los datos. Las formas más comunes conocidas de un histograma, pues aquí las tenemos. Esta es una distribución normal. Imaginariamente podemos llegar y dibujar una campana aquí. Nos damos cuenta que se ve con una distribución normal, sesgado a la derecha, sesgado a la izquierda y en forma de U. Eh, pues para realizar un histograma, pues aquí tenemos también un ejemplo donde nos dice que una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto, catéter reservorio. Catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para la cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Aquí vamos a trabajar con 125 unidades, perdón. Nos pide realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Nos pide un diámetro interior de 25 milímetros más menos 1 milímetro, diámetro exterior 38 milímetros más menos 1 milímetro y una longitud de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Y bueno, pues aquí tenemos nuestros datos. Vamos a proceder a realizar el ejemplo, el ejercicio, para poder comprender un poco más cómo funcionan estas gráficas. Aquí tenemos los datos del diámetro interno.
los diámetros externos y la longitud. Primeramente vamos a realizar eh, el histograma. Nos vamos a ir a gráficas, histogramas, lo vamos a solicitar con ajuste. En esta ocasión vamos a utilizar el diámetro interno en nuestra variable. Eh, etiquetas, podemos etiquetar, ponerle títulos. Si queremos si queremos personalizar nuestro histograma. Afortunadamente, Minitab también te puede dar títulos de tus gráficas, ya si lo quieres un poco más detallado, pues ahí tú puedes personalizar los títulos. Aquí tenemos etiquetas de datos. Yo utilizo estos para que nos aparezcan unas etiquetas encima de las barras, ¿no? Entonces le vamos a dar a aceptar y aquí nos arroja nuestro histograma de diámetro interno. Estas son las etiquetas de datos que se teclean para ahí, en las configuraciones para que puedan aparecer. Aquí tenemos nuestra campana de dibujada y pues parece tener una frecuencia normal. Vamos a ver los datos. Dice que tenemos una media de 25.17. Tenemos una desviación estándar de 0.5017. Tenemos un tamaño muestral de 125. Y aquí vamos a explicar cómo está distribuida nuestra tabla, más bien con qué es cada componente, ¿no? Primero que nada, en el eje de las X podemos ver que son los valores medidos del diámetro interno de la pieza o componente, expresados en milímetros. Estas son medidas en milímetros, ¿no? Viene desde el 24 hasta, por ejemplo, nos vamos hasta el 26, ¿no? Cada barra del histograma corresponde a un intervalo de estos valores. En el eje de las Y nos está indicando la frecuencia, indica cuántas veces aparece un valor o intervalo de valores en las mediciones, es decir, cuántas piezas tiene un diámetro interno dentro de este rango. La curva roja de la distribución normal, que aquí se aprecia, se ajusta muy bien en un análisis que podemos hacer. eh, Se ajusta muy bien a las barras y la mayor concentración de datos está alrededor de por aquí de 25 a 25 punto y punto 5, punto 4 por acá, ¿no? Eh, sí tiene una simetría, la distribución se ve bastante simétrica respecto al centro del 25 milímetros aproximadamente. Podemos ver que tenemos un pequeño sesgo de este lado. Ahí sí se alcanza a apreciar aquí el sesgo. Eh, este sesgo, a pesar de que está aquí, parece ser que no está afectando nuestra distribución. Em, Aquí de este lado tenemos otra jorobita más grande, pero son valores tanto pequeños y un poco más grandes que no afectan su distribución. Vemos que el comportamiento es aproximadamente normal, con una ligera tendencia a la derecha. Eh, los valores un poco más extendidos que están de este lado, ah, es una inclinación también de este lado un poco mínima y no rompe la simetría general. Em, en términos prácticos, pues podemos decir que es una distribución normal con leve sesgo positivo a la derecha. Eh, y aquí, por ejemplo, tenemos este que es el del diámetro interno, pero también vamos a realizar un histograma del diámetro externo. Vamos a ir nuevamente a gráficas, histograma, vamos a pedirlo con ajuste y aquí tenemos interno, lo vamos a cambiar por externo. Ay, aquí.
tiene que ser solamente externo. Nuevamente aquí vemos etiquetas. Yo no voy a etiquetar, pero pues si queremos personalizar un poco más la tabla, le ponemos un título y pues podemos agregar subtítulos, entre otras cosas, ¿no? Este sí me interesa ponerlo porque son las etiquetas del valor de las barras de y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma de diámetro externo. Eh, Nuevamente vemos frecuencia, diámetro externo, ya vimos que estamos expresados aquí en milímetros. Em, los valores medidos del diámetro externo de las piezas van aproximadamente de 37.4 a 38.4. Vemos que tenemos una media de 37.86, una desviación estándar de 0.2331, con un tamaño de 125. Seguimos en el mismo tamaño. Eh, Podemos observar aquí la frecuencia en el eje de las Y, cuántas piezas caen cada intervalo en el diámetro. Por ejemplo, el intervalo alrededor de 37.8 hay 25 piezas, mientras que en los extremos 37.4, 38.4 apenas hay uno o dos. ¿Qué podemos observar además de esto? Pues vemos una distribución, la curva roja sigue indicando datos que siguen bastante bien en la distribución normal. La mayor concentración está cerca de la media en 37.8, sí, o 37.8, que es el valor más o menos o más que nada el valor central. La dispersión, la desviación estándar es de 0.2331, aquí lo tenemos, lo que significa que la mayoría de los diámetros están muy cerca de la media, con poca variación. ¿Qué más podemos observar? Pues el tamaño de la muestra es 125. ¿Qué podemos decir de este histograma? Pues el histograma nos dice que los diámetros externos están centrados en 37.8, con una dispersión pequeña y un comportamiento aproximadamente normal y simétrico. Esto es una buena señal porque indica que el proceso de fabricación es estable y consistente. Continuando con la presentación, ahora tenemos otro ejemplo de una empresa que fabrica rines de aluminio y requiere probar un nuevo rin de 17, eh, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Nos pide realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí nos da unas especificaciones: diámetro 17 más menos 0.05. El ancho exterior es de 8 más menos 0.025. Y aquí otra vez tenemos datos para poder realizar el ejercicio. Entonces vamos a realizar nuevamente un histograma del diámetro de RIN. Vamos otra vez a gráfica, histogramas, con ajuste. Vamos a solicitarlo con ajuste. Bueno, pues aquí ya está predeterminado el RIN. Em, Nuevamente tenemos aquí para hacer etiquetas. No voy a etiquetar nuevamente, yo no voy a etiquetar, pero sí podemos ponerle un título ahí si queremos personalizar la gráfica. Este sí me interesa marcarlo, casi siempre está no marcado, pero aquí lo vamos a marcar. Y vamos a checar tantito aquí. Aquí no hay nada aquí. Aquí estamos bien. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Aquí. Ok. Entonces ya le damos a aceptar y sale nuestro histograma de diámetro de RIN. Y bueno, vemos un muy buen comportamiento en este histograma.
Nuevamente vamos a ver que en el eje de las X encontramos el diámetro del rin. Muestra los valores medidos que van aproximadamente de 16,98 a 17,04. En el eje de las Y indica cuántas piezas caen en cada intervalo. Em, por ejemplo, alrededor de 17, a ver, de 17 a 17, sí, como por ahí de 17 a 17 y algo, se concentra la mayoría de las piezas. Aquí se puede observar. Mientras que los extremos apenas hay entre 2 y 3. Entonces, el valor central es de 17,01. Tenemos la desviación estándar de 0,0387 con un tamaño muestral de 125. La desviación estándar podemos observar que es muy pequeña en comparación con la tolerancia de 0,05, que era más o menos 0,05. Eh, Esto significa que la variación del proceso pues es mínima. También en la media el valor central es 17,01. Prácticamente está en la nominal. Estamos viendo que aquí el RIN nos estaba diciendo que era de 17. Entonces anda nominal ese RIN. Y pues el tamaño de la muestra, se analizaron pues las 125 piezas, lo que pues sí le da solidez a estos datos. Em, la forma en la distribución, se nos estaba pasando, la forma de la distribución se ve normal, simétrica, con un pico claro en el centro. Y pues el diámetro del RIN está muy bien controlado con la media centrada en el valor nominal y una dispersión muy baja. Todas las piezas se encuentran dentro de la tolerancia de 17 más menos ¿qué era? 0,05, lo que indica que el proceso de fabricación es estable y es capaz de poder seguir, ¿no? Em, el histograma muestra una distribución, como ya lo dijimos, normal. Eh, entonces, en conclusión, el proceso de fabricación del ancho del rin es estable y cumple con las especificaciones. El lote de 125 piezas que nos estaban pasando eh, puede considerarse aprobado, ya que no existe riesgo significativo de producir piezas fuera de tolerancia. Entonces, vamos a continuar ya viendo esto. Ya no vamos a poder hacer la pantalla grandota porque ya vemos que no podemos abrir los mini tabs con la pantalla grande, así que continuaremos así. Aquí tenemos ahora también otra herramienta básica, que es el diagrama de Pareto. Estos diagramas de Pareto es una técnica utilizada para concentrar la atención en las áreas donde tenemos problemas importantes. Recibe el nombre del economista italiano Vilfredo Pareto. La idea es clasificar los casos conforme el grado de importancia y centrarse en resolver eh, los más importantes, dejando los de menor importancia un poquito a un lado, ¿no? A menudo se refiere a los diagramas Paretos como la regla de los 80-20. El concepto Pareto establece que aproximadamente el 80% de los problemas vienen del 20% de los procesos que la generan, ¿no? Ejemplo, el 80% de las descomposturas de una máquina provienen del 20% de las máquinas. Entonces, el 80% de los productos defectuosos provienen del 20% de las causas de los defectos. A menudo es muy utilizada para preparar una gráfica que muestre el número de ocurrencias por categorías arregladas por tamaño de frecuencia. Aquí tenemos otro ejemplo
aplicación donde nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT o Surface Mounting Technology de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma. Nos pide realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos nuestros datos para proceder a realizar un ejercicio de Pareto de estas tarjetas electrónicas. Aquí está nuestro espacio de trabajo. Nuevamente aquí tenemos nuestros datos, la fecha, los defectos y las cantidades de, de defectos, ¿no? Entonces, para poder realizar el siguiente ejercicio, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad y aquí nos aparece diagrama de Pareto. Ya está un poquito, ya estaba más que nada llenado, pero igual vamos a ver que en defectos o datos atribuidos va defectos en las frecuencias. La frecuencia es la cantidad. Vamos a trabajar con un porcentaje del 95% y vamos a ver aquí podemos ponerles etiquetas. Yo no les voy a poner etiquetas porque Minitab pues ya te da etiquetas ahí predeterminadas que son entendibles. Ya si queremos personalizarlas más bonitas, pues aquí le ponemos más etiquetas, ¿no? Y aquí está nuestro diagrama de Pareto. Entonces, este diagrama de Pareto nos está mostrando en el eje de las X. En el eje de las X nos está mostrando corto por soldadura. Nos está mostrando ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado y otros defectos, ¿no? Vamos a agregar unas etiquetitas aquí para que esté un poquito más clarito. Ya estaban ahí. Ahí está. Vamos a hacerlo más grande también. Entonces, em, el eje de las X que viene siendo esta parte de abajo, pues son los defectos, ¿no? En el eje de las Y, en la parte izquierda, podemos ver el número de casos por cada tipo de defecto. Y de este lado podemos ver el porcentaje que se va acumulando. Las barritas azules, pues son la frecuencia de los defectos ordenados de mayor a menor, ¿no? Y pues cada punto corresponde al porcentaje acumulado de la categoría del defecto. Por ejemplo, aquí tenemos que el corto por soldadura son 1021 y viene por aquí por el 20-21%. Pues aquí nos está diciendo 21.5. Entonces, de ahí se sube a sumar ausente, ya le anda pegando el 40 y así sucesivamente estos puntos junto con esta línea azul van uniendo los puntos para mostrar cómo se ve acumulado el impacto de los defectos conforme avanza en la lista, ¿no? Esto es esta es la lectura de la gráfica más que nada, nos dice, y lo clave, ¿no? Nos dice la cantidad de 1021 por corto de soldadura representa el 21.5%, ausente 925 representa el 19.5% y esta ya hacen entre el corto de soldadura y el ausente, ya hacen un porcentaje acumulado de 41%. Si checamos aquí desalineado, estamos viendo que son 851, el porcentaje de 17.9 y ya le están pegando el 58 casi el 60% ya de los defectos en el porcentaje acumulado. Vemos que este es el principal defecto identificado, corto por soldadura, seguido de ausente y desalineado.
Con aquí ya tenemos los valores, ¿no? 1021, 925 y 851. Los porcentajes acumulados aquí están los porcentajes acumulados y cuánto porcentaje representa cada uno. Estos tres primeros concentran ya el 60, casi el 60%, 58.9 eh, de los problemas. Vamos a poner el 59% eh, de todos los problemas. Los defectos secundarios como, no sé, la soldadura insuficiente, la mal refluida, el levantado y otro, pues están representando porcentajes más pequeños, 7%, 4%, no son muy relevantes, pero sí se llega ya a un porcentaje del 95, 100%, lo que significa que casi todos los defectos se explican por todas estas categorías, pero principalmente estas. Em, ¿Qué nos puede decir esta interpretación de esta gráfica? Que pues la teoría de Pareto se confirma el principio 80-20. Pocas causas que tenemos como estas aquí generan la mayoría de los defectos. Para lograr la meta de reducción del 50%, la empresa debería de atacar estos tres primeros defectos principales: el corto por soldadura, componentes ausentes y los desalineados. Si se mejora el control de estos tres puntos, el proceso SMT o SMT, como lo quieran llamar, se logra un impacto inmediato en calidad, se va a lograr. El diagrama de Pareto muestra claramente dónde concentra los esfuerzos de mejora. No es necesario dispersarse en todos los defectos. Basta con atacar estos tres, que son los más frecuentes, para lograr una reducción muy significativa en, en la cantidad de rechazos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Adiós. Entonces aquí tenemos otro ejemplo que es una empresa de inyección de plásticos. La empresa requiere realizar un proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizando un diagrama de Pareto realizar, perdón, un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Bajamos, bajamos. Caray. Pues es que estoy aquí escribiendo, ¿verdad? Bueno, aquí están nuestros datos. Vamos a abrir otra vez nuestro ejemplo, nuestros datos, nuestro espacio de trabajo, para realizar nuevamente otro diagrama de Pareto. Aquí tenemos ya otra vez nuestras fechas, nuestros defectos y las cantidades de los defectos, ¿no? Entonces vamos a ir a estadísticas. Recordemos que es una herramienta de calidad. Vamos a darle diagrama de Pareto. Otra vez esta cosa ya estaba llenado. Entonces, bueno, pero aquí va defecto en los defectos o datos atribuidos, pues va defecto. En las frecuencias, pues es la cantidad. Hay que tener bien en claro que las frecuencias son cantidades. Opciones, pues aquí otra vez podemos etiquetar, pero no voy a etiquetar, así que se vaya. Vamos a trabajar. Caray, a ver. Es que atrasé por equivocación. Es que, a ver, vamos otra vez. Herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Em, no voy a combinar los defectos porque estaba viendo que al realizar la gráfica em, se nos omite un defecto y no quiero eso, entonces quiero que aparezcan todos y por eso le voy a dar no combinar para que me salgan todos porque no me estaba saliendo piel de naranja cuando le dábamos combinar. Entonces nuevamente aquí está nuestro diagrama de Pareto del defecto. Vamos a ver otra vez, perdón, vamos a ver otra vez defectos principales. Aquí tenemos malformaciones, coloración incorrecta, huecos, mm,
Pues aquí entre huecos, rebadas excesivas se andan pegando un tiro, pero esto ya representa la mayoría de los rechazos de aquí y de los defectos los problemas de calidad que aquí se nos están presentando. Vamos a suponer que estos tres primeros, pero vamos a verlos un poquillo más claros, a ver. De todos modos, allá abajo tenemos, va, pero vamos a darles etiquetitas de datos, ahí está. Y ahí está. 147, 142 está más grande esta, va. Y bueno, aquí abajo decía, no, no me percaté. La cantidad, ¿no? Entonces nos dice 329 para malformaciones. Es el 29%. 301 para la coloración incorrecta, que es el 26%. Y ya nos andamos pegando un 56% en estos dos nada más. 147 también en huecos. Y ya con esto ya 69.1, imagínate, ya es demasiado, ¿no? Entonces, con, con todos ya nos da el porcentaje del 100%, pero vamos a ver que estos son los más problemáticos, estos tres. Am, Este diagrama pues está mostrando que los defectos más críticos son las malformaciones y la coloración incorrecta. Eh, Prácticamente están que están explicando que son eh, más de la mitad de los rechazos, porque ya tenemos 56.0 en el porcentaje acumulado. Si la empresa se concentra en resolver esos dos problemas, va a lograr una mejora significativa. Los defectos como los huecos y la rebaba también son relevantes, pero si nos ponemos a observar, miren que es el doble prácticamente y pasan a ser secundarios frente a estos dos ya. Para cumplir la meta de mejora, esta empresa debe priorizar, perdón, estas acciones, que es controlar las malformaciones y la coloración incorrecta. No sé, ya sea que tenga que hacer un ajuste de parámetros de inyección, presión, temperatura, algo así. Hay que hacer una corrección de coloración incorrecta, control de mezclas, pigmentos, cosas como esas, ¿no? Mm, pues ya si las ataca ya y las logra controlar, ya sacaron la racha, ¿no? Porque son más de la mitad ya de los defectos, ¿no? Del porcentaje acumulado. Vamos a continuar. Entonces, ahora tenemos otra herramienta de calidad, que es el diagrama de causa y efecto o el diagrama de Chikawa. El diagrama de Chikawa, también conocido como diagrama de pescado o fish pond, híjole, eh, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se presentan los principales factores, que son las causas que afectan las características de la calidad, estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están presentados, perdón, todos los factores factibles de ser identificados. Ahorita más claro, pues podemos ver aquí su estructura, donde tenemos un problema, tenemos las causas y los contribuyentes a las causas. Cada ramificación, perdón, que se dirige al tronco principal representa una posible causa. Las ramificaciones que se dirigen hacia las causas, es decir, estas, contribuyen a ellas también. Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico porque tenemos un ejemplo donde nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura.
el cual es corto por soldadura. Ese va a ser nuestra cabeza del pescado, del diagrama de Ishikawa. Nos pide realizar un diagrama de causa y efecto eh, para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Vamos a ver, vamos a abrir los datos para ver nuestro espacio de trabajo. Y aquí están nuestros datos para poder realizar el diagrama de Ishikawa. Podemos observar que tenemos manos de obra, maquinaria, material, métodos, medición, medio ambiente, entrenamiento, y ahí se va entre varias causas que pudieron haber causado ese principal defecto, ¿no? Para poder realizar esto nos vamos a ir a herramientas de calidad y vamos a seleccionar causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos que eh, las ramificaciones, por ejemplo, en personal vamos a buscar mano de obra, aquí está mano de obra, lo seleccionamos y nos vamos a ir a subramales que también son causas que contribuyen a este defecto, ¿no? Podemos ver que en entrenamiento, pues sí está. Habíamos buscado disciplina, lo buscamos muy bien, no estaba disciplina. Entonces aquí ya le damos a aceptar. En máquinas, pues vamos a seleccionar máquinas aquí. Y ahí está ya, máquinas. Nos vamos a ir a sus subramales. En este caso sí estuvieron todas. Buscamos impresora. Aquí estaba impresora, horno, aquí estaba horno y el stencil también estaba aquí. Le damos a aceptar y nos vamos a material. Material también estaba aquí material. Vamos a sus ramificaciones y estaban todos aquí. Pudimos observar que soldadura, sí estaba, aquí estaba soldadura, componente, también estaba componente, aquí estaba, y PCB, pues también estaba PCB, aquí estaba, ¿no? También pudimos ver métodos, el método, pues seleccionamos aquí, buscamos método y aquí va a estar método. Vamos a irnos a subramales, vemos el setup, también estaba setup, aquí está, y limpieza, pues sí está aquí abajito de limpieza. Y también, este, en medición, pues buscamos aquí también medición, lo seleccionamos, vamos a subnormales, vimos calibración, que sí estaba calibración, calibración, ¿dónde estás? Calibración, aquí está. Precisamente por eso también ya lo tenía prellenado para que no perdamos tanto tiempo, porque a veces eh, hay que estar revisando ahí la inseguridad a la hora de estar aquí presentando, pues nos puede generar errores. Vimos que el viscómetro también no estaba, lo buscamos y no estaba. La precisión tampoco estaba, sin embargo, inspección sí se encontraba aquí. Entonces ya le damos clic. Y en medio ambiente, también aquí estaba medio ambiente, sus subramificaciones. Vimos que temperatura, sí estaba temperatura, aquí estaba temperatura. Humedad, no fue encontrar humedad, así que proseguimos. Principal defecto, ¿qué fue lo que nos dijo el problema? Que era un corto por soldadura. Aquí sí le pusimos un título, diagrama de causa y efecto por corto de soldadura y el efecto que es corto por soldadura. Aquí sí conviene etiquetar bien para que sea más claro nuestro diagrama Ishikawa. Dándole aquí clic, ya podemos observar, ok, ya podemos observar diagrama causa y efecto. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Las mentadas 6Ms. Podemos observar que el defecto principal ya vimos que es corto por soldadura. En las 6Ms, por ejemplo, en mediciones, la calibración es deficiente, instrumentos pocos precisos, inspección pueden ser insuficientes y eso está contribuyendo a el corto por soldadura. Em, Material es otra ramificación también. Podemos ver que el flux está ahí afectando. Puede ser que la pasta esté caducada, no tenga una viscosidad correcta también. El PCB con pandeo, componentes defectuosos, entre otras cosas, ¿no? También vemos el personal.
falta de entrenamiento y disciplina deficiente. Eh, medio ambiente, medio ambiente, humedad elevada, temperatura no controlada. En los métodos estamos viendo eh, parámetros mal definidos, frecuencia de limpieza insuficiente, setup deficiente. En las máquinas estamos viendo impresora mal calibrada, stencil dañado, vibración, horno con problemas de temperatura. Entonces todo esto nos va a llevar a un corto por soldadura. El diagrama no da números, pero sí nos ofrece un mapa de todas las posibles causas que pueden estar generando el defecto. Se observa que las ramas más cargadas son el material y las máquinas también pues son las ramas más cargadas, lo que sugiere que ahí están más fuertes las probables defectos o hay más probabilidad de que sean los causantes por el corto de soldadura. Factores como la humedad ambiental, la falta de entrenamiento, pues también aparecen, pero son causas secundarias. Y vemos, no están tan cargadas aquí estas ramificaciones. Este diagrama de Chicago podemos concluir que complementa el Pareto. El Pareto te dice que corto por soldadura es el defecto más frecuente y el diagrama de causa y efecto te ayuda a explorar por qué ocurre y en qué categorías conviene investigar primero. Em, en este caso, la empresa debería priorizar revisión de materiales, como por ejemplo la pasta de soldadura PCB, componentes, mantenimiento y calibración de máquinas, y por ejemplo la impresora, el stencil, el horno, etcétera, y la capacitación del personal, parámetros de impresión y limpieza son un poquito más aislados, pero hay que revisarlos. Ay, no se puede venir de aquí, ya vámonos de aquí. Entonces pasamos aquí a lo que viene siendo otra herramienta de calidad, que son los diagramas de correlación. Ah, otro tema interesante. Nos dice que existe una correlación entre dos variables em, cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. No sabía que al mover el cursor se nos iba para allá. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien fue el que lo desarrolló, ¿no? El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite mostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema. Y en caso positivo, pues de qué tipo de correlación es la que estamos hablando, ¿no? Aquí vemos los tipos de correlación, ¿no? Cuando la vemos inclinada hacia la izquierda, bueno, vamos a verla un poquito ascendente hacia nuestra izquierda, podemos decir que es una negativa perfecta. Cuando está con estos puntos bien pegaditos es perfecta, pero cuando están un poquito más dispersos, pero siguen sobre la línea, es una correlación negativa fuerte. Cuando están los puntos, la inclinación es la misma y los puntos están más dispersos, pero no tan dispersos de la línea, podemos decir que es una correlación negativa débil. Em, R-1, R es 0,8, R 0,3 y R0 cuando es una correlación nula.
es porque todos los datos están muy dispersos aquí, ¿no? La correlación positiva también cuando la vemos inclinadas hacia nuestra derecha, la correlación es positiva, débil, viendo estos puntitos, como ya dijimos, si están separados de un poco dispersos de la línea, pero no tan alejados, es una positiva débil. Cuando la correlación, cuando los puntos están un poquito más pegados, mucho más pegados a la línea, es una correlación positiva fuerte, ya viene siendo de 0,8. Estamos hablando de valores positivos, por eso se les llama correlaciones positivas, 0,2. R1, que ya es una correlación positiva perfecta, cuando ya los puntos están perfectamente alineados a la línea. Y aquí viene nuestro ejemplo práctico, ¿no? Tenemos una empresa que produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si la temperatura de soldadura de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es un corto por soldadura. ¿Cómo friegan estos cortos por soldadura, no? Aquí realizamos un diagrama de correlación y vamos a determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de estos cortos, ¿no? Aquí vienen nuestros datos para el ejercicio. Vamos a abrirlo. Aquí está nuestro espacio de trabajo. Podemos ver los días. Si seguimos bajando, vamos a corroborar que sí hubo 125 días de muestras de temperaturas. Aquí están la temperatura, cómo andaba la máquina de temperatura, cuántos defectos fue sacando. Entonces vamos a empezar con nuestro diagrama de correlación, nuestra gráfica. Vamos a irnos a gráfica de dispersión. Vamos a solicitar una con regresión para ver cómo nos la va a arrojar. En variables, en la variable Y son los defectos. Aquí esto debe de estar claro porque no nos podemos confundir aquí. En las variables X es la temperatura. Debe de haber una correlación. Vamos a ver si a medida de que la temperatura aumenta, pues los defectos también van a aumentar, ¿no? Entonces, etiquetas, no voy a etiquetar, sí, aquí tampoco, ¿no? Porque si le ponemos aquí como en las otras de Pareto, histogramas que eran muy factibles y satisfactorias usarlas aquí, no, porque aquí se nos va a hacer un chile atole si le ponemos que sí. Entonces vamos a darle un mostrar, todo bien aquí, todo bien, todo bien. Vamos a darle clic. Y bueno, estamos viendo aquí, como nos está diciendo, estamos viendo los ejemplos. Vemos claramente cómo esta se parece mucho a esta. Vemos que es una correlación positiva fuerte. Podemos verla aquí. Entonces, estamos viendo aquí, vamos a, ¿qué ando haciendo? Vamos a prestarle Z, movemos hacia acá, vamos a hacerlo un poquito más grande para tener más visibilidad. Estamos viendo que a medida de que la temperatura está aumentando, los defectos también se están incrementando. Vamos a ver la lectura del gráfico. El eje de las X corresponde a la temperatura, como aquí lo dice. El eje de las Y son los defectos. Los puntitos azules que aquí nos están marcando representa un día de producción de la máquina, temperatura promedio y defectos, ¿no? La línea roja es la recta de regresión que muestra la tendencia general aquí, ¿no? Mm, ¿Qué podemos interpretar aquí? Como ya lo dijimos, se observa una correlación positiva. Conforme aumenta la temperatura, también tiende a aumentar el número de efectos. Los puntos siguen la tendencia de la línea, lo que indica
que la relación es consistente. ¿Qué sugiere esto? Pues que la temperatura de soldadura sí está influyendo en la aparición de cortos. Y aquí podemos ver eso, ¿no? Temperaturas más altas generan más defectos. Em, Podemos estar concluyendo en esto que nos confirma que volvemos a lo mismo. Temperatura, estamos en una variable crítica en este proceso de impresión de soldadura. Controlar la temperatura dentro de un rango óptimo puede reducir significativamente estos cortos que aquí se nos están mostrando. El coeficiente de correlación, el R, aunque no lo hemos calculado aquí, seguramente será positivo y muy alto. Reforzando, no sé, esta conclusión, vemos que es una relación fuerte. Eh, Esta primera gráfica simple con regresión sí nos da evidencia clara de que la variación de la temperatura está directamente bien relacionada con la variación de los defectos. Ahora, podemos realizar también aquí al asistente. Nos vamos a ir a regresión. Vamos a buscar regresión simple. Yo voy a crear una lineal. Nuevamente volvemos a acomodar en nuestra columna de las Y, la que estaba en vertical son los defectos y la horizontal es la temperatura. Entonces vamos a trabajar con un nivel de significancia del 0,5%, 0,05% y le damos a aceptar. Y aquí nos va a arrojar los distintos datos. Por ejemplo, tenemos el informe de resumen, nos muestra una gráfica de línea ajustada en donde nos dice que Y es igual a menos 40,76 más 1,818, ¿no? Entonces, nuevamente estamos viendo nuestro diagrama, nuestra grafiquita aquí de correlación. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Existe una relación entre Y y X? La respuesta es que sí, porque P es menor a 0,0011. Es por eso que sí existe una relación entre X y Y. La relación entre defectos, dice aquí, y temperatura es estáticamente significativa, que viene siendo P, que es menor a 0,05% de significancia. El porcentaje de variación explicado por el modelo aquí nos aparece. Estamos viendo que el R cuadrado está igual a 80,87. Es alto, ¿no? El modelo de regresión puede explicar el 80,87 de la variación en defectos y vemos una correlación entre X y Y. La correlación positiva R 0,090 indica que cuando la temperatura aumenta, que nos dice de efectos también tienden a aumentar, lo que estábamos comentando de aquel lado, ¿no? Antes de pasar a este. Entonces, aquí vemos un informe de selección de modelo. Vemos una gráfica ajustada al modelo lineal. Nos dice que podemos observar residuos grandes, residuos pocos comunes también, y un residuo que está por acá, que es el grande y poco usual, que anda bailando por este lado, ¿no? Aquí nuevamente nos muestra valores P y nos muestra el R cuadrado ajustado también. Y nos da una observación también donde nos dice que el modelo cuadrático hubiera estado mejor ajustado. Nosotros seleccionamos un modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y un R cuadrado ajustado mayor. En su lugar, considere utilizar este modelo cuadrático. Nos dice que pues intentemos utilizar ese modelo, ¿no? Aquí vemos un informe de diagnóstico, nos dice que hay que buscar patrones como residuos grandotes, por acá sí, aquí se nos puede observar curvaturas si hay presencia de una curvatura fuerte, con conglomerados o variación desigual. Aquí nos está diciendo que hay que buscar, hay que observar, buscar patrones tales como curvas fuertes, conglomerados, lo que ya habíamos mencionado, que pueden indicar problemas con el modelo regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen
aleatoriamente a ambos lados del cero, dice, identificar cualquier residuo, perdón, cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Entonces, aquí podemos un informe de predicción también. eh, y también tenemos nuestra tarjeta de informe que básicamente es todo lo que hemos estado viendo ahorita. Eh, si, si nosotros queremos darle una conclusión a esto, estamos viendo que el análisis estadístico está confirmando que la temperatura es una variable clave en este proceso. El modelo no solo muestra la relación, sino que permite predecir los defectos según la temperatura. Y bueno, ya vimos nuestro primer ejercicio de correlación, vamos a ver el segundo. Nos dice que una empresa produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si el nivel de succión de presión, ahora nos está hablando de succión, eh, en pascales de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Nuevamente aquí tenemos nuestros datos, vamos a abrirlos para ver nuestro espacio de trabajo. Y aquí tenemos los días, la succión en pascales y el número de defectos de desalineado, cuánto nos está arrojando. A simple vista sí se ve que está arrojando varios. Entonces nuevamente vamos a abrir una gráfica de expresión con regresión. Variables Y, ya en este caso va a ser el número de defectos, es la vertical, y la X, que va a ser la parte de abajo, va a ser el número de succión, ¿no? La succión. Etiquetas, no vamos a etiquetar aquí tampoco porque se nos va a hacer un chile atole. Mm, Gráficas separadas. Vamos a observar aquí, línea de cuadrículas, marcas de lleno, esto no. Aquí tampoco le vamos a poner nada, regresión lineal, suavizador, ahí está. Vámonos. Otra vez nos está, bueno, aquí ya está, es, es otra, ¿no? Pero vamos a observar aquí nuestra diapositiva para poderla relacionar. Hay que regresamos y estamos observando que es una correlación negativa fuerte. Aquí podemos observar que es muy parecida a esta, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo otra vez? Nos está diciendo que en el eje de las X podemos ver que hay valores entre de 3.4 y 4.3, que viene siendo la succión de presión de vacío en pascales, megapascales. Valor en el eje de las Y vemos números de defectos de desalineados que vienen del 0 al 40. Puntitos azules que tenemos aquí, ¿qué es lo que está representando? Pues son los días, cada día de producción, el nivel de succión versus el número de defectos. La línea roja de tendencia muestra la pendiente que viene descendente. ¿Existe una correlación negativa? Pues sí. Conforme aumenta la presión de succión, el número de efectos desalineados va disminuyendo. En este caso, no aumenta, disminuye. Esto significa que mejorar el nivel de vacío en las máquinas de montaje reduce la
probabilidad de colocar componentes fuera de posición. La tendencia es bastante clara, lo que sugiere que la relación pues es fuerte. Conclusión, vamos a darle una conclusión a esto. La correlación es negativa y es fuerte, lo estamos viendo. No es perfecta porque no están completamente los puntos bien alineados sobre la línea roja. No caen exactamente sobre la línea, pero siguen bien la tendencia. Entonces, mayor succión, menos defectos de desalineado. Eh, Controlar y mantener la presión de vacío dentro de un rango óptimo es una acción prioritaria para mejorar la calidad en el montaje. Igual que en el caso de la temperatura contra los cortos, pues vemos que aquí se confirma que una variable de proceso crítica, por ejemplo ahorita la succión, está directamente relacionada con un defecto clave que vienen siendo los desalineados. Eh, en este análisis vamos nuevamente demostrando que el nivel de succión es un factor determinante en la reducción de desalineados y debe ser monitoreado y controlado porque como un plan de mejora para poder eh, continuar el proceso y mejorarlo. Eh, Hasta aquí llegamos con este ejemplo de correlación. Sí, era el último ya. Y ahora estamos en herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. En esta parte de la presentación llega el momento de aplicar estos conocimientos en pues el campo. En esta ocasión, pues como nos encontramos en una empresa automotriz, pues pudimos localizar que sí se podía implementar algunas de estas herramientas. Ahorita vamos a ver. Nos dice que en una empresa automotriz que fabrica un nuevo modelo de inyectores, a ver, el X38 ha detectado algunos problemas en las dimensiones del lote piloto que se empezó a correr de estos inyectores. Entonces, eh, ¿qué herramientas, qué fue lo que se pudo observar aquí? Que el departamento de calidad recolectó mediciones de cada inyector y pues sí se puede utilizar el Minitab para realizar los siguientes análisis. Un histograma de cada dimensión para verificar la distribución de los datos y su ajuste a las especificaciones. Un diagrama de Pareto para identificar también las principales causas de piezas fuera de tolerancia y un Ishikawa causa y efecto para analizar los factores que podrían estar generando variaciones en el proceso de manufactura. Aquí tenemos nuestro histograma, dice esta empresa automotriz dedicada a la fabricación de inyectores de combustible de alta presión está desarrollando un nuevo modelo denominado inyector X38 diseñado para mejorar la eficacia de motores híbridos. Como parte del control de calidad, se ha producido un lote piloto de 110 piezas de embrague que deben cumplir con las siguientes especificaciones: un diámetro de 25 milímetros más menos 1, diámetro externo de 38 milímetros más menos 1 milímetro y una longitud de 65 milímetros más menos 3. Vamos a abrir nuestros datos para realizar el siguiente histograma o ver el siguiente histograma que se realizó más bien. Aquí los tenemos en blanco, lo vamos a hacer nosotros. Vemos los diámetros internos y externos y las longitudes de estos embragues. Entonces, para realizar el histograma, vamos a ir a gráficas, histogramas con ajuste. Vamos a ver. Primero vamos a realizar el de diámetro interno. Etiquetas, histogramas con diámetro interno. Le vamos a poner aquí, si le vamos a poner este. Y no, no, no.
Ahí nos vamos ya. Listo, está todo listo. Y aquí ya nos está mostrando el histograma con diámetro interno. Vemos que tiene una media de 25.18, una desviación estándar de 0.04, de 880, 4880, perdón. Un tamaño muestral fueron 110 piezas. Este, que podemos observar aquí, diámetro interno de 24 a 26. Esto está expresado en milímetros. Vemos una frecuencia también de 0.25 para allá arriba en el eje de las Y. Vemos, por ejemplo, aquí que el valor promedio anda por más o menos 25, el valor promedio aquí, y está ligeramente por encima del centro esperado, pero sigue dentro de un rango razonable. Estamos viendo un comportamiento normal. La dispersión eh, es moderada, no es tan pequeña como en el caso del ancho del ring, que en los otros que andábamos viendo. Podemos ver que indica que el proceso tiene muy buena variabilidad. La forma del histograma sugiere que el proceso es estable. Esta campana nos está diciendo que es estable, aunque menos ajustado, ¿no? Que el otro que estábamos viendo. El diámetro interno del embrague se distribuye de manera normal y el promedio está acercado al valor nominal esperado. Sin embargo, podemos ver que sí tiene variación, lo que implica que el proceso requiere un control estricto si la tolerancia especificada se reduce, es muy reducida. Y en términos prácticos, el lote puede considerarse aceptable, pero sería recomendable revisar el proceso de mecanizado o control dimensional para reducir la dispersión y asegurar eh, una mayor capacidad. Ya vimos el diámetro interno, entonces ahorita vamos a sacar el diámetro externo. Programas con ajuste. Vamos. Diámetro externo. Etiquetas. Diámetro interno. mm, Etiqueta de datos. Ahí está. Vámonos. Aquí está nuestro histograma de diámetro externo. Vemos otra vez en el eje de las X el diámetro externo de 37.4, 38.4. La frecuencia también de 0 a 20, pero estamos viendo que en nuestra gráfica nos estamos pasando hasta acá, ¿no? Tenemos una media de 37.87, desviación estándar de 0.2393 y un tamaño muestral de 110. ¿Qué podemos estar viendo aquí? El promedio pues está muy cercano al valor nominal que estábamos viendo que era el 38. La dispersión es relativamente pequeña si lo estamos viendo aquí, lo que indica que un proceso más controlado sí estamos viendo aquí que el diámetro interno. La forma del histograma muestra estabilidad y repetibilidad en nuestras mediciones, ¿no? El diámetro externo del embrague se encuentra bien centrado y con baja variabilidad. El lote es de 110 piezas, puede considerarse aprobado ya que el proceso está demostrando capacidad y control dimensional en comparación con el diámetro interno. El externo presenta una menor dispersión. Eh, Refleja esto que hay un mecanizado mejor, un mecanizado más consistente. Y así se nos ven nuestros histogramas. Ahora vamos viendo Pareto. No,
no sin antes ver que nos dice que el diagrama de Pareto aquí se utilizó para identificar los defectos más frecuentes en el proceso de producción. Los resultados muestran que deformación por calor de diámetro interno fuera de tolerancia y longitud fuera de tolerancia concentra la mayoría de las incidencias, confirmando que unas pocas causas generan mayor parte de los problemas. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a abrir el Pareto. Empezamos a ver aquí estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Aquí tenemos de este lado nuestros datos. Se me estaba pasando esto, pero tenemos la fecha, los tipos de defectos y la cantidad, ¿no? Entonces, antes de esto, vamos a corroborar que sí sean los datos que nos están diciendo. Estamos viendo 500 datos, ¿no? Son varios datos que hemos seleccionado aquí. Entonces, ahora sí ya vamos aquí con herramientas de la calidad. Vamos a hacer el Pareto. Vamos a defectos o datos atribuidos, defectos, frecuencias en cantidades y vamos a combinar los defectos restantes en categorías después del 95%. Aquí el eje de las X van a ser los defectos y las Y las cantidades. Diagrama de Pareto. Órale. Aquí estamos viendo esto. Se nos olvidó poner allá las etiquetas. Vamos a etiquetar. Aquí está. Y aquí está el Pareto. Estamos viendo que el diámetro interno fuera de tolerancia está en 166 defectos muy grandes, ¿no? Deformación por calor, 148, longitud de tolerancia 88, rebaba en el borde 60, ensamble incorrecto 19, obstrucción parcial del canal 16 y otros 10, ¿no? Vamos a ver aquí nuevamente, vemos que en diámetro interno fuera de tolerancia tenemos 33%, es un porcentaje muy alto, al igual que la deformación por calor, que es el 28%, y ya estamos pegando un porcentaje acumulado muy alto del 61.4%. También seguido de aquí de longitud fuera de tolerancia de 88, vemos que ya no se sube hasta 79, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que los tres defectos juntos ya representan el 79% total de las incidencias. Los demás problemas de rebaba, borde, ensamble incorrecto, obstrucción parcial, son minoritarios, perdón, y en conjunto apenas acumulan el 21%. Entonces, este diagrama de Pareto está confirmando fuertemente el principio 80-20 de Pareto, que concentra que la mayoría de los problemas, esto significa que si se corrigieran estas tres causas críticas, se eliminarían el 80% prácticamente de los defectos del proceso. El proceso de producción de estos embragues presentan tres defectos dominantes y aquí están. Eh, hay que darles una acción inmediata para reforzar el control dimensional del diámetro interno y longitud y acción preventiva, revisar el proceso térmico para evitar la deformación por calor. Entonces, si concentramos recursos en estas tres áreas, eh, el mayor impacto en la reducción de defectos y en la mejora de este proceso, pues va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, aquí lo estamos viendo y se confirma el Pareto 80-20 que sí está presente. Ahora también se hizo un diagrama causa y efecto Ishikawa para profundizar en las causas y raíces de los defectos por deformación de calor identificados en el proceso de fabricación de inyectores. Se utilizó el diagrama Ishikawa o de causa y efecto. Esta herramienta nos permite organizar y visualizar los factores que pueden originar el problema, agrupándolos en categorías que ya vimos,
mano de obra, máquina, método, medición y medio ambiente. eh, Nos dice que el análisis muestra que la deformación no depende de un único factor, sino de la interacción de varios elementos, desde el entrenamiento del personal, la calibración de equipos, hasta las condiciones ambientales y los parámetros de operación. De esta manera, el diagrama ofrece una visión integral que orienta las acciones correctivas. Nos está diciendo ya prácticamente lo que se observó, pero vamos a observarlo primero nosotros. Entonces aquí está nuestros datos para checar el diagrama de Ishikawa. Aquí tenemos todos los datos que necesitamos para ver estas ramificaciones, este diagrama, cómo se está comportando. Vamos a herramientas de calidad, causa y efecto. Y nuevamente aquí ya lo tenemos prellenado para evitar confusiones y evitar más tiempo en esta presentación. Mano de obra, buscamos mano de obra. Subramales, vimos que hay un problema con el entrenamiento también. En el máquina, pues sí estaba máquina. Empezamos a ver que los hornos pueden estar fallando y los stencils también, ¿no? Si estaban, empezamos a ver material. El material, soldaduras y componentes, ahí tenemos estos datos. En el métodos, pues vamos a ver los subramales que tenemos el setup y la limpieza. En medición andamos que con la calibración andamos ahí patinándole. Y aquí hay un error, miren, aquí tenemos un error. Aquí no es calibración, aquí es inspección. Rápidamente lo identificamos y lo vamos a cambiar. Y vamos a ver por aquí el medio ambiente también. Si estaba, aquí está el medio ambiente. Temperatura, pues si estaba. Ya con este error ya me quedó la duda. Vamos a volver a echarle una hojita. Se ve que no está. Entonces, ¿qué es el principal defecto? Diámetro fuera de tolerancia. Estábamos viendo. Diagrama de causa y efecto lo vamos a etiquetar por dimensiones fuera de tolerancia. No vamos a etiquetar los ramales, vamos a darle así nada más. Sale el diagrama. Diagrama de causa y efecto por dimensiones fuera de tolerancia. Otra vez aquí estamos viendo lo que ya habíamos visto, las 6 M's, mediciones, material, personal, medio ambiente, métodos y máquinas. Todos estas ramificaciones vemos que nos están ocasionando el principal problema, que es la dimensión fuera de tolerancia. Eh, Mediciones, pues podemos observar aquí en la M de mediciones, en la primera M, errores de calibración, instrumentados poco precisos, inspección deficiente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en material también? Caducidad, manejo inadecuado, acabado deficiente, variación en tamaño o calidad de soldadura mala. Por ejemplo, el flux, aquí que es lo que le tenemos, ¿no? Personal, falta de entrenamiento, disciplina insuficiente y desempeño deficiente. Aquí tenemos algo que, un problema también que se está cargando hacia la dimensión fuera de tolerancia. Medio ambiente también vemos condiciones no controladas. Hay humedad y temperatura elevada. Aquí nos dice métodos. También en los métodos la frecuencia de inspección puede estar siendo insuficiente, parámetros mal definidos, limpieza deficiente y los setups pues andan ahí bailando mal, ¿no? También vemos las máquinas, también problemas con los espesores, los thickness, calentadores y también hay vibraciones, otra vez un setup deficiente. ¿Y que nos está dando a entender este diagrama? Que que muestra que el problema de dimensiones fuera de tolerancia no depende de una sola causa, sino de un conjunto de factores que están interactuando para dimensionar esta cosa fuera de tolerancia, ¿no? ¿Qué podemos, qué puede estar interactuando en esto? Técnicos como máquinas, materiales, mediciones, problemas humanos, personal, métodos, ambientales también, como la humedad, la temperatura. Todo esto ayuda a visualizar dónde están enfocándose estas acciones que deben llevarse unas acciones correctivas.
Y efectivamente, como nos decía ya la diapositiva, confirma que las dimensiones fuera de tolerancia son el resultado de múltiples causas raíz. Para mejorar el proceso, debemos de priorizar. ¿Qué debemos de priorizar aquí? ¿Qué es lo que más se ve pronunciado aquí? Control de mediciones. Es una rama muy cargada esta. Revisión de materiales, también esta rama está muy cargada. El entrenamiento, la persona indisciplinada nos va a estar llevando a este tipo de cosas. Y condiciones ambientales, ¿no? Mantenimiento y cero correcto. También es que tenemos un chile atole aquí, un peligro. Pero sí confirma confirmamos lo que la diapositiva nos estaba mencionando. La aplicación de estas herramientas estadísticas, como pudimos ver, permitieron visualizar la variabilidad de los datos, identificar las principales causas de no conformidad y analizar de manera estructurada los factores que influyen en la calidad del producto. Todos estos factores influyen de manera directa e indirecta con la calidad de estos productos. La implementación no solamente facilita la toma de decisiones basadas en evidencia, sino que también fortalece la cultura de mejora continua dentro de la empresa. Entonces, en conclusión, en este sentido, el estudio realizado demuestra cómo el uso de todas estas herramientas aprendidas en la unidad uno contribuyen directamente a garantizar la confiabilidad del producto y la eficiencia del proceso productivo. Estas herramientas son muy viables en nuestras organizaciones y lo hemos comprobado ahorita en este rato que hemos estado exponiendo, comprobamos que sí son muy eficientes. Y bueno, pues aquí está, hasta aquí hemos llegado ya con esta presentación y les agradezco mucho su atención.